Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía, UNAM. Voces que unen continentes. Te ayudamos a conocer las realidades de Asia, África y Oceanía y su relación con México, a través de breves cápsulas de análisis con la participación de especialistas en el área. Hola a todos, me presento, soy Edith Yasmín Montesincin, soy parte del Círculo Mexicano de Estudios Coreanos, para que entiendan por qué voy a hablar del caso de Corea, pero también he sido consultora en temas de diplomacia deportiva. Entonces la primera parte de este podcast se enfocará en eso, en entender qué es la diplomacia deportiva, en particular en el caso de México, que es sede de la Copa Mundial de Fútbol por tercera ocasión. Y les hablaré puntualmente del caso de la diplomacia deportiva surcoreana como una de las selecciones clasificadas que jugará en nuestro país. Pues bueno, ya entrando en materia, me gustaría explicarles qué es la diplomacia deportiva. Digamos que voy a retomar dos definiciones de académicos que además, los dos tienen un vínculo muy importante con Asia-Pacífico. En el caso de el primero, la primera gran definición que les quiero presentar sobre diplomacia deportiva es la de Stuart Murray, quien es uno de los pioneros en estudios de diplomacia deportiva a nivel internacional. Es, digamos que, el must que toda persona interesada en entender qué es la diplomacia deportiva o estudiarla o analizarla o trabajarla, tiene que leerlo. Él es uno de los pioneros y es un académico australiano. Él nos dice que la diplomacia deportiva se debe entender como el uso consciente, estratégico y regular del deporte, de los deportistas, de los eventos deportivos y de los actores deportivos no estatales por parte de los ministerios de Asuntos Exteriores. Esta parte es muy importante, que puntualiza el doctor Murray sobre que debe ser instrumentalizada por los ministerios de Asuntos Exteriores, porque eso es lo que le da la connotación como diplomacia deportiva. En cambio, cuando no está como instrumentado, o sea, todo esto que les acabo de mencionar a grandes rasgos, cuando no está instrumentada por los ministerios de Asuntos Exteriores o por los gobiernos de los países, entonces lo vamos a entender como paradiplomacia deportiva. Entonces ya en este momento tenemos dos grandes conceptos: diplomacia deportiva y paradiplomacia deportiva. Y de sus equipos diplomáticos, es decir, también se reconoce la importancia de los diplomáticos, entiéndanse embajadores, cónsules y todos los servicios exteriores de los países, con el fin de crear asociaciones colaborativas a largo plazo. Esto también es muy importante, lo que destaca el doctor Murray, y mutuamente beneficiosas que idealmente maximicen los vínculos entre personas. Esto es básicamente esto que enfatizo de maximizar los vínculos entre personas, es lo que tradicionalmente entendemos de manera muy simple o sencilla sobre diplomacia. Así como, sin embargo, el doctor Murray, y por eso es una de las definiciones que más me gusta, quizás es porque él ya tiene una gran trayectoria estudiando esto, pero también reconoce que no solo se trata de mejorar las relaciones entre las personas o entre los países, sino que también ahora la diplomacia deportiva se reconoce en términos de oportunidades para el desarrollo, particularmente el desarrollo sostenible, aspectos culturales, comerciales, de inversión, educativas y turísticas para los gobiernos. Y quiero que estas características o estos fines a los que acabo de mencionar no los pierdan de mente respecto a la Copa Mundial de Fútbol. Se supondría entonces que la Copa Mundial de Fútbol se podría instrumentalizar en estos términos, ¿no? En términos de desarrollo, cultura, comercio, inversión, educación y turismo. Nos dice que de manera más sencilla podemos entenderla como la materialización y la especialización de un aspecto ya conocido de las relaciones internacionales, porque el vínculo entre el deporte y las relaciones entre países es antiguo. De manera permanente, como ya lo comentaba previamente en estos términos de a largo plazo, institucionalizada, que tiene que ver con esto que les comentaba, que debe ser desde los gobiernos, particularmente desde los ministerios, o sea, preferencia desde los ministerios de Asuntos Exteriores, aunque hay gobiernos que lo hacen desde las áreas internacionales de sus ministerios de deporte. En México no tenemos un ministerio de deporte, pero hay otros países en los que sí, y que justamente son estos ministerios desde sus áreas internacionales que también impulsan la diplomacia deportiva. Me parece, por ejemplo, que el caso de Qatar es uno de los más emblemáticos, porque es uno de los países que definitivamente ha apostado por este tema de la diplomacia deportiva. Y plural, esto también es muy importante, porque abarca, integra y promueve tanto lo público como lo privado. Entonces vamos a hablar de una sinergia entre lo gubernamental y el sector privado,
lo estatal, pero también es importante mencionar la sociedad civil, lo estatal y lo no estatal, así como lo amateur, ya que estamos hablando de deporte, es importante también no solo pensar en el deporte de élite, y ahorita cuando ya pase al caso de Corea del Sur van a entender quizás un poco más por qué es importante entenderlo desde los términos de lo amateur y el deporte de élite. Ahora, otra definición que también me gusta y que les comentaba está anclada con este tema de la diplomacia deportiva vista desde Asia-Pacífico. Carlos Pulleiro es otro académico, él es español de origen, pero actualmente está trabajando en un colegio internacional de fútbol en Shanghai, entonces ahí está el anclaje de Asia-Pacífico y él ha tenido este acercamiento a cómo Asia ha instrumentalizado esto también de la diplomacia deportiva. Y Carlos nos define de manera más concreta qué podemos entender como diplomacia deportiva y nos dice que ha emergido como recientemente como un componente relevante de la política exterior de los estados. Esto es muy importante porque aunque tradicionalmente hay una historia o hay una larga historia entre el deporte y las relaciones internacionales o la política internacional, eh, realmente podríamos decir que a partir del siglo XXI, los ministerios de Asuntos Exteriores o los gobiernos han empezado a impulsar o utilizar el deporte como un instrumento de política exterior. Entendiéndose así entonces como la ejecución del interés nacional, él no puntualiza para qué fines se utiliza el deporte por parte de los gobiernos, lo deja como un poco más general, a través de actores y o eventos deportivos. Él también deja esta parte como más general de qué, o sea, como que lo deja en términos de todo lo que tenga que ver con deporte, mediante la atracción que tiene que ver con esta idea del poder suave o el poder blando y que como saben para el caso surcoreano es emblemático, o la coerción, el poder duro, ¿no? Porque también siempre la diplomacia deportiva suele pensarse como algo positivo, como algo, pues sí, que los gobiernos idealmente promueven el deporte para fines positivos en general, pero también se ha utilizado para castigar en el sistema internacional, ¿no? A través de sanciones deportivas y boicots deportivos, y esto también es muy importante o me gustaría que se quede en nuestros escuchas de este podcast con esta idea de que también el deporte se utiliza para castigar en términos de sanciones y boicots, porque lo van a ver que en torno a la Copa Mundial, que es el fenómeno que estamos analizando en este momento, pues ya hay llamamientos en ese sentido, ¿no? En relación con otros estados, y eso también es lo que le da la connotación de diplomacia deportiva, u organizaciones intergubernamentales. Entonces, ¿para qué sirve o para qué se da, digamos que en la literatura que existe sobre diplomacia deportiva, qué fines responde esta diplomacia? Ya les mencionaba algunos aspectos que el doctor Murray señala, pero me gustaría puntualizar algunos que son propiamente para los que también ha sido utilizado por parte del gobierno surcoreano. En términos de identidad, es una forma de exaltación nacional de los sentimientos de pertenencia y de los vínculos entre las personas de una misma sociedad para la promoción, ya que el deporte y sobre todo los megaeventos deportivos como lo es la Copa Mundial de Fútbol son poderosos medios a través de los cuales un gobierno puede proyectar imágenes y mensajes, ya sean visuales, orales o subliminales, a una gran audiencia internacional. Este es como el fin más, uno de los fines más clásicos en los que se identifica el uso de la diplomacia deportiva, es decir, que el deporte se convierte en este momento en el que los estados tienen los reflectores sobre sí mismos, ¿no? Y el posicionamiento, porque crea oportunidades para que los gobiernos demuestren varios tipos de superioridad dependiendo de sus habilidades técnicas, habilidades atléticas, y esto, el ejemplo más concreto es los medalleros, por ejemplo, el medallero olímpico, que ahorita estamos en temporada olímpica, entonces estamos en el contexto de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano 2026. Entonces, uno de los momentos donde se muestra esta superioridad en términos de habilidades atléticas es justamente en las competencias y en los medalleros, hasta la ideología de un sistema de Estado particular y sobre todo su destreza logística para organizar y albergar un mega evento deportivo. Se menciona, ¿no? Que es el momento en que los estados demuestran si son capaces o no de organizar un evento de esta magnitud. Sin embargo, y quizás es menos conocida esta parte, aunque es uno de los ejemplos más tradicionales para el caso surcoreano, que es el uso en términos de paz y seguridad. El deporte, entonces, también se ha utilizado, la diplomacia deportiva más concretamente, se ha utilizado para fomentar la paz, ya que el deporte se considera como un territorio neutral
y una suerte como de lenguaje universal, ¿no? Lo que dicen algunos teóricos es que el deporte no, o sea, va más, todo el mundo lo entiende, pues. Entonces, que para eso sirve, para promover la paz. El caso, otro de los momentos más tradicionales de la diplomacia deportiva, o cómo se ha entendido la diplomacia deportiva, tradicionalmente es como un instrumento de acercamiento de mediación. Y ahí justamente entra el caso surcoreano en términos de la diplomacia intercoreana, porque a partir del deporte, las Coreas, que como sabrán se encuentran en guerra, aunque digamos que en una guerra pausada por el famoso armisticio que existe desde el 53, justamente, digamos que de un contexto en el que nunca se habían acercado, fue a partir del deporte y ha sido a través del deporte que se han logrado los acercamientos entre las dos Coreas. Entonces, definitivamente, Corea tiene una gran historia, una gran presencia en términos de diplomacia deportiva y, como les comentaba, se reconoce como uno de los ejemplos más paradigmáticos de este tipo de diplomacia. También, y sobre todo desde el sistema de Naciones Unidas, el deporte se ha utilizado como un instrumento para prevenir la violencia. En otra dimensión de para qué sirve la diplomacia deportiva, tenemos la cuestión de la importancia económica, es decir, se reconoce el potencial económico de los eventos deportivos, ya que supone una derrama de capital de la que se benefician múltiples sectores y países, ¿no? Ustedes fíjense en cualquier mega evento deportivo de su preferencia, Juegos Olímpicos, Copas Mundiales, o otro tipo de eventos con gran impacto internacional, por ejemplo, la Fórmula 1, y generalmente la forma en la que se promueve o se difunde o se venden estos eventos es eso, ¿no? Que pues implican generar mejoras, esto es debatible, pero mejoras en la infraestructura de las ciudades y en esta derrama económica, ¿no? Las mercancías, el turismo, etcétera, ¿no? Y los sectores relacionados con la hospitalidad y cosas por el estilo. Otra dimensión muy puntual de esta cuestión de los beneficios económicos que implica los eventos, la organización de eventos deportivos o de hospedar eventos deportivos, es el famoso turismo deportivo, ¿no? Que consiste en viajar o desplazarse para participar en actividades turísticas relacionadas con el deporte. Y finalmente, una dimensión que me gustaría puntualizar sobre cómo se utilizó, para qué se utiliza la diplomacia deportiva, es en términos del desarrollo sostenible o de los beneficios sociales, ¿no? En este contexto de la Agenda 2030 y, como les decía, del desarrollo sostenible, se dice que el deporte contribuye a ciertos objetivos del desarrollo sostenible. Algunos de ellos, en términos de salud, de visibilizar los derechos humanos. Al final se reconoce que el deporte y la cultura física son un derecho humano. Ustedes revisen cualquier constitución del mundo o varias constituciones del mundo y sí se reconoce como derecho humano. Desde la UNESCO también se identifica el deporte y la cultura física como un derecho humano en términos de educación, equidad de género y hasta incluso se ha hablado del impacto del deporte en términos de cuestiones energéticas. Entonces, como se podrán dar cuenta, el deporte se utiliza, o la diplomacia deportiva sirve para múltiples fines, ¿no? Y ya he mencionado algunos de los que, para los que se utiliza o para los que es utilizado el deporte por parte de Corea del Sur y que es uno de los ejemplos más paradigmáticos de la diplomacia deportiva. Ahora, en términos de, ahora sí, de lo que nos compete, de hablar de la diplomacia deportiva, de Corea del Sur como una de las selecciones clasificadas y de su diplomacia deportiva también en el marco de la Copa Mundial de Fútbol 2026, es importante mencionar las características de esta Copa Mundial que tiene también ciertas similitudes con la Copa Mundial, dale con México, Japón, Corea, que hospedaron en 2002. La Copa Mundial 2026 es la primera copa que va a ser, que se va a realizar en tres países. Por tanto, también va a ser una Copa Mundial no solo grande en términos del espacio geográfico, sino también del número de selecciones que van a participar, y lo cual da la oportunidad o ha dado la oportunidad de que selecciones que no habían clasificado nunca en la vida, pues estén debutando en esta Copa Mundial 2026.
porque van a participar 48 equipos. Se espera que en México lleguen más de 5 millones de asistentes. Ahí viene el discurso del deporte para fines económicos. Y se va a jugar en 16 ciudades sede en estos tres países anfitriones. Serán 104 partidos durante 39 días. Y justo una de las selecciones que va a jugar en México, además, es la República de Corea, o mejor conocida como Corea del Sur. Ahora, paso a la segunda parte de estas reflexiones que les quiero compartir en el marco de la Copa Mundial 2026 y particularmente sobre el caso de Corea del Sur, hablando de que Corea del Sur tiene una gran tradición deportiva, pero como les comentaba previamente, también en términos de diplomacia deportiva. Les decía, es un ejemplo tradicional de la diplomacia deportiva, entendida como este acercamiento o como el deporte puede ser un facilitador de el relajamiento de tensiones entre países conflictivos. Otro de los ejemplos paradigmáticos y que seguramente ubican es el caso de la diplomacia del ping-pong, que se dio entre China, o bueno, la República Popular China y Estados Unidos en los 70, que detonó en el establecimiento de relaciones diplomáticas entre esos países e incluso también conllevó como un impacto al establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y la República Popular China en el 72. Y fue a partir justamente de un partido de ping-pong. Entonces, en estos ejemplos en donde existen contextos de tensión entre países, el deporte se convierte como en este mediador o en este facilitador de este acercamiento, y es el caso de Corea del Sur. Eh, Particularmente, uno de los momentos más destacados de esta, pues se preguntarán, ¿no? ¿Y cómo se dio ese acercamiento entre las Coreas? Pues bueno, en los 90, particularmente en 1991, un equipo unificado de Corea del Norte y Corea del Sur ganó el Campeonato Mundial de Tenis de Mesa en Makuhari, Japón. Si se dan cuenta, otra vez el ping pong está presente y fue el que acercó, fue inédito que existiera un equipo en los 90 entre Corea del Norte y Corea del Sur. Esto, en términos de impactos, generó una gran emoción a nivel global como un símbolo posible de unificación. A mí me gusta pensar la diplomacia deportiva intercoreana o mencionar sobre este caso paradigmático de la diplomacia deportiva, que es el único momento en el que hemos visto realmente, bueno, a nosotros como personas más contemporáneas o del siglo XXI, es el momento en el que hemos visto reunificadas a las Coreas. De hecho, este fue en el 91 fue el primer equipo unificado, y en adelante se presentarían o desfilarían en la inauguración de los Juegos Olímpicos, este, de manera conjunta. Y pues pero lo característico o lo padre de este proyecto es que desfilan no con las banderas de Corea del Sur y Corea del Norte, sino con la bandera de la península coreana, que es en azul y blanco. O sea, es una bandera, les recomiendo que la busquen, es una bandera de la península en un fondo blanco. Y utilizan la canción popular Ariran, que en lugar de los himnos nacionales, ¿no? Entonces sustituyen sus elementos de identidad nacional propios como Corea del Sur y Corea del Norte y desfilan con esta bandera y con esta canción como símbolos de unidad, ¿no? Por esa razón es que son considerados como un ejemplo paradigmático de diplomacia deportiva. Sin embargo, pues como críticas, la cooperación deportiva ha sido frágil, intermitente, porque no se ha mantenido a lo largo de los años. El siguiente gran momento en el que vamos a ver esto y que es muy contemporáneo, que seguramente es más fácil que identifiquen y que seguramente recuerden, fue en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyongyang, donde volvimos a ver a esta delegación desfilar en la inauguración y un equipo unificado de hockey. Fue muy complicado, eso es muy cierto. Porque, por ejemplo, una de las críticas o de las tensiones que hubo en torno a este equipo unificado de hockey sobre hielo fue que pues tuvo que disminuir el número de participantes surcoreanos pues para hacer espacio a las jugadoras de Corea del Norte. En términos de impactos, pues los logros deportivos pues no alteran las tensiones militares ni tampoco la situación nuclear en la península, aunque en 2018 permitió o facilitó el que se retomaran las cumbres intercoreanas, pues al final no mejoraron
la situación. Como se dan cuenta, pues hasta el momento no ha habido reunificación. Tampoco se han retomado los diálogos, incluso hemos visto momentos ya de tensión muy importantes en los últimos años. Entonces, pues son limitados los logros, pero es interesante ver estas muestras esporádicas entre las dos Coreas. Ya propiamente, ahora sí voy a hablar de la diplomacia deportiva surcoreana. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur considera la diplomacia pública, y si ustedes revisan el sitio web de este ministerio, van a encontrar justo una sección de diplomacia deportiva. Particularmente, bueno, la diplomacia deportiva o esta sección de diplomacia deportiva forma parte de su estrategia de diplomacia pública. Entonces, si ustedes buscan el sitio del ministerio y se dirigen a el sitio de diplomacia pública de este ministerio, encontrarán esta sección y se identifica como el tercer pilar de su política exterior junto a las dimensiones política y económica. Esto habla de la importancia que el ministerio surcoreano le da a este tipo de diplomacias. Como les decía, la diplomacia deportiva surcoreana, perdón, la diplomacia deportiva en Corea del Sur está integrada en su estrategia internacional, y desde finales del siglo XX, aunque yo diría que desde los 80, Corea del Sur ha utilizado el deporte como una herramienta de proyección internacional en las que busca demostrar su desarrollo económico, su identidad cultural y su capacidad organizativa a través de grandes eventos internacionales. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues ¿a qué fines responde? Pues busca atraer y organizar eventos internacionales. Ahorita voy a puntualizar qué eventos internacionales ha organizado e impulsado la cooperación deportiva intercoreana. También me gusta mucho utilizar el caso surcoreano, bueno, el caso intercoreano, como un ejemplo de cooperación deportiva de gran impacto, ¿no? Porque les digo que ha logrado, pues, esto que en términos políticos o de la diplomacia tradicional no hemos visto, que ha sido finalmente la gran reunificación y que ha contribuido a reactivar el diálogo entre Corea del Norte y Corea del Sur. Ahora, bueno, hace 2 años, el Centro Cultural Coreano me compartió parte de lo que considera su estrategia de diplomacia deportiva, y a partir de una serie de preguntas, pues me comentaba, ¿no? Que existe un sistema deportivo integral que combina apoyo, y esto seguramente para quienes son estudiosos o les interesa el caso surcoreano, sabrán que Corea del Sur se caracteriza por una sinergia entre su gobierno, el sector privado, los famosos Chebol, y la participación de sus organizaciones de la sociedad civil. En términos del deporte o de su sistema deportivo, abarca tanto deportes tradicionales como deportes modernos. Algunas de sus instituciones claves, según lo que me compartía el Centro Cultural Coreano, es el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, la Fundación de Promoción del Deporte de Corea, que juega un papel central en la gestión de políticas, infraestructura y programas deportivos, así como su Asociación de Deportes de Corea y federaciones deportivas nacionales que coordinan y promueven cada disciplina. Este sistema es muy similar a otros del mundo, incluso podría decir que muy similar al caso mexicano, en donde las federaciones nacionales son las que coordinan cada disciplina. Como les comentaba, la diplomacia deportiva sí se reconoce o tiene un espacio bastante institucionalizado dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores surcoreano, y se reconoce o se reconoce que el deporte fortalece las relaciones internacionales mediante el intercambio cultural, las conexiones personales, el simbolismo diplomático, y exalta el orgullo nacional. También se identifica a la diplomacia deportiva. Si ustedes buscan esta información que les comentaba, pues se darán cuenta que también se identifica que el deporte sirve para promover el turismo, las oportunidades económicas y programas de diplomacia deportiva. Entonces, con esto, pues les hará sentido lo que les presentaba al principio sobre para qué sirve o para qué se ha utilizado la diplomacia deportiva. Justo Corea del Sur lo enuncia tal cual de manera institucional. Y bueno, ya para ir entrando un poco en la materia de Corea como una de las selecciones que participarán en la Copa Mundial, pues también es importante mencionar que existe una cooperación deportiva entre México y Corea del Sur bastante sólida, y esto, debo mencionar,
y darle el crédito que ha sido gracias al Centro Cultural Coreano, que ha impulsado una serie de proyectos. Incluso haría la invitación a quienes escuchan este podcast que busquen o que estén pendientes de las convocatorias del Centro Cultural Coreano, porque a veces anuncian este tipo de proyectos en los que la sociedad mexicana puede participar, ¿no? Por ejemplo, tienen un proyecto de K-Undong-He, que es una serie de juegos tradicionales coreanos que se implementan en escuelas y en empresas que buscan promover la actividad física y cultural coreana. Lo que hacen en el Centro Cultural Coreano es una suerte como de ejercicios o de dinámicas en las que muestran estas dinámicas que se implementan en escuelas y empresas en Corea del Sur. También se ofrecen talleres de Taekyon, que es como un protodeporte similar al Taekwondo y que, como saben, pues el Taekwondo es el deporte el deporte emblemático de Corea del Sur. Entonces, se han ofrecido talleres, especialmente para jóvenes mexicanas, que buscan fomentar el desarrollo físico, emocional y cultural. Entonces, mi recomendación es que estén pendientes de las convocatorias del Centro Cultural, porque luego tienen estos talleres de Taekyo, pero también de Taekwondo. Estos en particular, al menos cuando se hizo la entrevista hace ya un par de años, por ejemplo, daban como ejemplo emblemático un programa de colaboración entre el Instituto Politécnico Nacional y Kukyo que promovía técnicas y entrenamiento personal. También tienen un programa que se llama Dream Program, que es un campamento de deportes de invierno y está dirigido a a jóvenes de países con poca práctica en deportes de invierno, que busca combinar entrenamiento y experiencias culturales. Entonces, también lo que compartía, no solo el Centro Cultural Coreano, también vi que quien está ahorita a cargo de la embajada de Corea del Sur en México, recomendaba justamente que, o más bien mencionaba, que existe un gran potencial de cooperación deportiva entre México y Corea en deportes de alto rendimiento, especialmente en deportes en los que ambos somos potencia. ¿Cuáles son? Taekwondo, tiro con arco, fútbol, clavados, gimnasia, atletismo, entre otros. Otro aspecto que me gustaría destacar sobre el caso surcoreano y que me parece bastante interesante como estudiosa de la cooperación internacional para el desarrollo es que también Corea del Sur, a través de sus agencias de cooperación para el desarrollo, COICA, mejor conocida como COICA, también ofrece cooperación deportiva. Y, por ejemplo, en un estudio que encontré, se menciona cómo ha sido este tipo de cooperación deportiva, en la que básicamente promueve justamente los deportes tradicionales o emblemáticos de este país. En este estudio es bastante interesante ver cómo se promueve la cooperación deportiva desde dos enfoques. Uno, que es el deporte de élite, como ya les comentaba en la definición que podemos entender por diplomacia deportiva, que no solo se trata de deporte de élite, sino también el amateur. Y lo que se identifica en este estudio sobre la cooperación deportiva surcoreana es que en un primer momento COICA sí centró sus esfuerzos en desarrollar el deporte de élite en países del sur global. Y lo que hacía era enviar instructores o envía instructores de taekwondo y voluntarios para entrenar atletas locales para competencias internacionales. Como se darán cuenta, justo este es uno de los instrumentos o de los ejemplos que les mencionaba muy concretos que se desarrollan aquí en México, pero también se considera que COICA, la Agencia de Cooperación para el Desarrollo de Corea, se caracteriza por contribuir a proyectos que abonan al desarrollo sostenible. Entonces, en términos del deporte, los últimos proyectos que han implementado desde mediados de los 2000 es el uso del deporte para promover metas de desarrollo social, derechos humanos, inclusión y valores globales en línea con los objetivos de desarrollo del milenio en un primer momento y del desarrollo sostenible, que es la agenda actual. Sin embargo, la búsqueda de esta excelencia deportiva o compartir la excelencia deportiva, que es otro de los distintivos de la cooperación surcoreana, que es el compartir el conocimiento, sigue presente, ¿no? Es decir, si quieren seguir entrenando a gente más bien, utilizan este instrumento o este distintivo de la cooperación surcoreana de compartir conocimiento para compartirlo con atletas y entrenadores de países en desarrollo. Y entonces,
Lo que se demuestra es que el taekwondo se convierte en una herramienta clave de la diplomacia pública coreana que busca promover la cultura nacional de Corea al ser uno de los hacer el deporte emblemático de este país, crear lazos con públicos locales en otros países y reforzar el orgullo nacional entre los voluntarios quienes actúan como ciudadanos diplomáticos. También, como les comentaba previamente, Corea del Sur definitivamente tiene una gran historia en ser sede de megaeventos deportivos. El primer gran megaevento deportivo que hospedó fueron los Juegos Olímpicos de 1988 y se identifican diversas motivaciones que llevaron a este país a buscar ser sede de este megaevento deportivo. En términos, digamos, internos, buscaba demostrar que Corea del Sur había superado el colonialismo japonés y la Guerra de Corea, que como saben fue entre 1950 y 1953, consolidar el nacionalismo, la unidad y el prestigio interno, así como legitimar el gobierno autoritario de Chun Do-hwan. Esta es la parte como no muy bonita de los megaeventos deportivos, que también muchos en la historia han sido pues para legitimar gobiernos autoritarios. Entonces, el caso de Corea justo, pues va a ser este gobierno de Chun Do-hwan, considerando, y ahí viene un símil bastante interesante con México 68, que en 1980, si no me equivoco, fue la matanza de Gwangju, que como saben, pues fue contra un grupo de estudiantes de la Universidad de Chonam en esta ciudad de Gwangju. En términos de regionales, buscaba o el ser sede de estos Juegos Olímpicos era en búsqueda de ganar la sede frente a Japón, lo que permite, además de que Japón ya había sido sede, permite a Corea demostrar su capacidad y elevar su estatus en Asia, mostrando competencia y credibilidad frente a socios como China y Japón. Y en términos internacionales, que tiene que ver con esto de la diplomacia pública, se buscaba fortalecer la identidad nacional a nivel global, mejorar las relaciones diplomáticas con la Unión Soviética y Europa del Este, aunque hubo amenazas de boicotear los Juegos Olímpicos de 88 por parte de estos países y particularmente de Corea del Norte, quien quería ser sede también o quería ser sede conjunta de estos Juegos Olímpicos y evitar este boicot, ¿no? Hubo un atentado, creo que en el 84 que las versiones que se manejan es que Corea del Norte hizo este atentado para desprestigiar a Corea del Sur y que le quitaran los Juegos Olímpicos del 88. Y también permitió introducir al taekwondo como deporte de exhibición en estos Juegos Olímpicos, consolidándolo como un recurso de poder blando con legado cultural duradero, como ya lo he tratado de explicar previamente. El segundo gran momento, y ahí viene la parte también similar con México, es que fue sede de la Copa, con la Copa Mundial actual, que también fue sede de la Copa Mundial de 2002, que organizó con Japón y buscaba, o el ser sede de esta Copa Mundial, buscaba recuperar la moral y la confianza nacional tras la crisis financiera de 1997, fortalecer la cohesión social y mostrar resiliencia colectiva. En términos regionales, buscaba aprovechar la popularidad del Hallyu. En ese momento venía en ascenso esto de la ola coreana, que ahora la vamos a ver de manera diferente en esta Copa Mundial y aunque no es sede, ha sido un componente bastante interesante al ser una de las selecciones que va a jugar en México, para mantener y expandir su influencia cultural en Asia, mientras competía con Japón para demostrar superioridad en capacidad organizativa. Y ahí me gustaría comentar algo que yo no he podido hacer, pero que espero que alguno de las personas que escuchen este podcast se animen, sobre todo si son estudiantes o jóvenes investigadores, que es estudiar un poco más la Copa Mundial 2002 desde México y particularmente desde América Latina o literatura en español, porque, como les comentaba, ¿no? La Copa Mundial 2026 se dice que es la primera, que es entre tres países y que eso implica obviamente retos logísticos considerables, pero la primera que fue, digamos, en términos multilaterales o bilaterales, fue justamente la Copa Mundial de 2002 y la verdad yo me pregunto, ¿no? ¿Qué retos habrán enfrentado al ser sede conjunta y sobre todo de países o entre países que suelen ser conflictivos, ¿no? O sea, Japón y Corea vienen de este legado colonial, entonces la pregunta es, bueno, esa es mi pregunta, ¿no? Y espero que los radioescuchas o quienes sí escuchen este podcast se la hagan también, de cuáles fueron los retos logísticos. La verdad he encontrado en este interés por esta Copa Mundial en particular, sí he encontrado un par de textos que tratan de hablar de eso, ¿no? Y de la diplomacia deportiva que se tuvo que desplegar para coorganizar esta Copa Mundial,
como en materia de seguridad. Creo que se firmó una ley de extradición entre ambos países en el marco de este mega evento deportivo, y también acuerdos militares, ¿no? Lo cual también es bastante delicado en el caso japonés, porque, pues como sabemos, su ejército no tiene el mismo peso y poder que otros ejércitos en el mundo. En términos internacionales, la Copa Mundial 2002 buscaba mostrar los avances tecnológicos y las capacidades organizativas a nivel global en el siglo XXI, que proyectaran a Corea del Sur como un actor creíble en la escena internacional y aumentaran su poder suave. Se puede decir, para quienes sean estudiosos de la diplomacia, perdón, del poder suave surcoreano, que es justamente en estos años cuando inicia esta estrategia que conocemos en la actualidad. Esto que el resultado que estamos viendo ahorita de que todo el mundo ubica ya a Corea del Sur, especialmente por sus industrias creativas, pero puede decirse que fue la Copa Mundial de 2002 la que empezó o la que impulsó en gran medida esta estrategia de los gobiernos surcoreanos. Y también se utilizó, o ya la Copa Mundial de 2002 definitivamente implementa el uso del hallyu de las industrias creativas surcoreanas y su exposición tecnológica para atraer turistas, que ahorita yo no tengo duda de que el turismo en Corea del Sur se ha incrementado exponencialmente, y buscaba también expandir su influencia cultural a nivel global, ¿no? Es lo que les digo, ¿no? De que es a partir, yo diría que es a partir de este momento que inicia esta influencia global. El siguiente gran mega evento deportivo que va a ser sede son los Juegos Olímpicos de Pyongyang, que ya comenté un poco cuál es la particularidad, además de que es un mega evento deportivo, que fue el momento en el que se retoma la diplomacia deportiva intercoreana, que se retoman las cumbres entre las Coreas y que nos va a dar este momento histórico, que me parece sí fue histórico, que fue el encuentro entre un líder estadounidense y un líder norcoreano, cual como lo fue el encuentro entre Donald Trump y Kim Jong-un. ¿Qué buscaban los Juegos Olímpicos de 2018? Pues en términos locales, desarrollar infraestructura y la economía en la provincia de Gangwon, aumentar el turismo y crear empleos, reforzar el orgullo local y la cohesión social a través de la resiliencia en los intentos previos de obtener la sede. En términos regionales, buscaba consolidar a Corea del Sur como un hub de deportes de invierno en Asia, mantener y expandir la influencia del Hallyu y competir con Japón y China en capacidades organizativas, porque para este momento, y ahí quiero que se ubiquen quienes nos escuchan, que ya los tres países, los tres grandes países del este de Asia, Japón, China y Corea, ya habían sido sede de Juegos Olímpicos o de megaeventos deportivos, Juegos Olímpicos, tanto de verano como de invierno. Beijing lo sería en 2022, pero ya se sabía que iba a ser sede, entonces ya en este momento era realmente demostrar quién era el mejor siendo sede de estos mega eventos deportivos. Y en términos internacionales, pues mostrar estándares globales en la organización de mega eventos deportivos, la muestra de avances tecnológicos como el uso de 5G, y elevar la reputación internacional y reforzar el soft power del país. Entonces se podrán dar cuenta que a través de estos eventos que he mencionado, pues cómo va evolucionando la búsqueda de posicionamiento de Corea del Sur. Empieza como con algo muy moderado y ahorita, por ejemplo, ya está hablando de elevar la reputación, o sea, se dice, ya tiene una reputación, ahora busca mejorarla. En términos del poder suave y particularmente de la diplomacia deportiva, el evento se utilizó para promover la paz, lo que lo consolidó, como les decía, como un ejemplo paradigmático de la diplomacia deportiva internacional. Promover la paz en la península coreana, facilita la participación de Corea del Norte y generar un contexto para posibles encuentros intercoreanos, como ya les comentaba, incluso la misma cumbre entre Estados Unidos y Corea del Norte. Pues bueno, realmente hay muchas cosas que decir sobre el caso de la diplomacia deportiva surcoreana, pero ya voy a terminar o voy a cerrar la última parte de lo que les quiero compartir en este podcast y hablarles ahora sí de Corea del Sur y la Copa Mundial de Fútbol 2026. Corea del Sur llega al Mundial con la intención de consolidar su crecimiento reciente y dar un salto a la calidad que lo permita posicionar entre las potencias futbolísticas. No sabemos si lo logrará porque ya revisaba por ahí una serie de pronósticos de IA de quién va a ganar el grupo en el que, o quién va a clasificar a la siguiente etapa, porque ahora además como son más elecciones, pues el proceso clasificatorio es mucho más complicado. Justo
para que entendamos por qué Corea del Sur va a jugar en México, pues bueno, es que Corea del Sur junto a México, Sudáfrica y quien gane en el partido de repechaje de la Confederación Europea integran el grupo A de esta Copa Mundial y pues entre ellos van a disputar este proceso clasificatorio para ver quién obtiene la sede. Para ellos, su objetivo mínimo es repetir lo que hicieron en Qatar 2022 y alcanzar por lo menos los octavos de final, aunque su verdadera ambición es romper este techo histórico y avanzar a cuartos para marcar un antes y un después. Hasta el momento, solo en la Copa Mundial de 2002 llegaron a cuartos de final. Sin embargo, este proceso clasificatorio al ser anfitriones de la Copa Mundial, pues fue bastante polémico. De hecho, no sé si ubiquen, pero hay un caso, bueno, la FIFA ha tenido varios casos de corrupción que se han denunciado, pero uno de los más conocidos es el famoso FIFA Gate de 2015 y justo uno de los casos que se exhibe en estos casos de corrupción enorme del famoso FIFA Gate fueron los partidos de la Copa Mundial de 2002, es decir, se dice que Corea del Sur amañó los partidos para llegar a esta cuarta posición que alcanzaron en esta Copa Mundial de la que fueron sede, ¿no? Entonces, desde ahí no han logrado como que avanzar a más y pues bueno, obviamente como cualquier selección del mundo que va a jugar en esta Copa Mundial, pues existe la esperanza de avanzar lo más posible, ¿no? ¿Cómo clasificó Corea a la Copa Mundial 2026? Pues bueno, acumuló empates inesperados. Fue un camino difícil, puedo decir, a diferencia de Japón, que es uno de los episodios que también ya escucharon en este podcast. Fue un camino difícil, acumuló empates inesperados ante Palestina, Omán y Jordania. Y como visitante hizo pesar o sea, fue muy complicado. Eh, Sin embargo, consiguió sumar puntos para asegurar la clasificación que llegó justo antes de la final con un triunfo en Basora frente a Irak. Eso fue lo que la llevó a clasificar y pues que la tendremos aquí en México. Em, es un representante que ha jugado, es un representante cabal de fútbol de Asia, es como digamos de las selecciones que se espera que sí participen por parte de la Confederación Asiática, desde que en 1954 fue el primer clasificador mundial con como resultado de una eliminatoria. Digamos que tiene un Inter en el que no participa y regresa justamente en México 1986, cuando México fue sede por segunda ocasión de la Copa Mundial, y desde ahí nunca más ha faltado. Entonces casi que siempre se espera, ¿no? Yo personalmente como aficionada de Corea del Sur, pues estaba a la expectativa de que clasificara y pues sí lo logró. Como les comentaba, pues fue una campaña bastante irregular, pero logró asegurar su boleto tras derrotar a Irak. Además, para quienes sean aficionados de esta selección o quienes sean aficionados de Corea del Sur, deben saber que no solo se va a limitar a los partidos que va a tener en México, también Corea del Sur va a realizar sus entrenamientos en Guadalajara. Entonces, también me parece que en este momento Guadalajara es el lugar donde va a estar lo coreano. Los partidos de esta selección van a ser el jueves 11 de junio frente al país que clasifique del repechaje de la Confederación Europea en Guadalajara. El partido más esperado es el México-Corea del Sur. De hecho, em, algunas noticias que son sobre este tema, todavía creo que no es oficial, pero al menos por noticias sí lo logré rastrear. Se considera, creo que el boleto, o perdón, los boletos para el partido México y Corea del Sur están dentro del top 5 de los partidos más solicitados, de los boletos más solicitados de la Copa Mundial 2026. Entonces, imagínense, 48 selecciones y siendo esta, la del partido México-Corea del Sur, uno de los más demandados, pues habla del gran cariño que se le tiene a este país. Y su último partido en nuestro país será ante Sudáfrica, ahora sí en el estado de Monterrey. Entonces, tanto Monterrey como Guadalajara, en ciudades donde hay una gran presencia de lo coreano, pues van a ser estos partidos. México y Corea del Sur ya cuentan con antecedentes en Copas del Mundo, lo cual ya da una componente de historia bastante relevante. Ambos seleccionados pues van a volver a enfrentarse en esta fase de grupos, como ya lo comentaba. El partido clave va a ser el 18 de junio, entonces quienes les interese les recomiendo ampliamente seguirlo, o si pueden incluso ir al partido o al FanFest, pues qué envidia. El antecedente más recordado entre México y Corea del Sur en mundiales se dio en Francia en 1998, cuando México remontó con 1-0, con 0-1
para imponerse en fase de grupos. Históricamente, México, en estos partidos que han tenido, México ha ganado a Corea del Sur. Existe, ya no creo que no terminé de elaborar una idea anterior, que fue que, según la inteligencia artificial, es posible que México gane el grupo, pero personalmente me mantengo muy escéptica. Sin embargo, estos son los pronósticos y al menos en el análisis que se hace de los partidos entre México y Corea del Sur, pues México generalmente le ha ganado a Corea del Sur, ¿no? Ya veremos si esto se mantiene. Y sin duda, y ya para entrar en esta última parte, ahora sí, de México y Corea del Sur en la Copa Mundial, uno de los momentos más recordados en las relaciones bilaterales México-Corea del Sur y cada vez que hay recepciones en la Embajada de Corea se menciona, que es el famoso partido de la Copa Mundial de 2018, en el que México estaba esperando avanzar a la siguiente ronda y fue hasta la derrota de Corea. Y además es una derrota histórica, como lo comentaba la encargada de la embajada, que es una derrota histórica para Corea del Sur porque le gana a Alemania y este triunfo ante Alemania no solo representó un hito para la misma Corea del Sur de ganarle a una de las grandes potencias futbolísticas, sino que además para México significó la clasificación de nuestra selección a los octavos de final y lo padre de este momento para quienes lo vivimos o lo vimos fue que los aficionados mexicanos, en cuanto terminó el partido mexicano y los resultados no fueron favorables, o sea, encendieron o más bien empezaron a sintonizar el otro partido. Cuando termina y gana Corea del Sur, todos van a la embajada surcoreana y casi casi que obligan a salir a sacar al embajador y al personal de la embajada y pues hace una mini fiesta en ese momento. Y en ese momento también Son Heung-min se convierte en un jugador surcoreano muy querido por parte de México. De hecho, la diáspora mexicana, ahorita que ya Son Heung-min está jugando en Los Ángeles, lo recibió con muchísimo cariño por este recuerdo histórico, ¿no? De cuando los aficionados mexicanos adoptaron a Son como hermano mexicano, ¿no? Y se utilizaba este grito que seguro algunos ubicarán, que era coreano hermano, ya eres mexicano. Y este grito justo fue para Son Heung-min, quien se espera que juegue en México en el marco de la Copa Mundial. Mm. Y pues bueno, justamente la embajada ya se ha pronunciado al respecto en una entrevista que ofreció al Sol de México. Sang Hui Lee, la cónsul general de Corea del Sur en México, plantea que utilizar el fútbol durante el Mundial de 2026 es una plataforma estratégica para fortalecer los lazos diplomáticos con México en el marco de la diplomacia deportiva. Entonces, justo les recomiendo mucho que busquen esta entrevista y que la lean, pues menciona, ¿no? Cómo Corea del Sur y México están muy unidos, sobre todo por el consumo de las industrias creativas por parte de jóvenes mexicanos. Incluso habla de la fusión gastronómica que existe de la comida mexicana y coreana. No sé si han tenido la oportunidad de probar, por ejemplo, tacos de bulgogi o de yayokui, que es esta como carne enchilada coreana, o el uso de kimchi también en algunos tacos, ¿no? Ya hay estos restaurantes de fusión culinaria aquí en México, quienes no los han comido, pues se los recomiendo ampliamente. Entonces, justo la cónsul habla de esto, de que ya existe una gran fusión y alianza entre los dos países en términos culturales, gastronómicos, turísticos y deportivos y pues que definitivamente el fútbol es un puente de amistad que ya se ha vivido en otros mundiales, como ya los comentaba, en el Mundial de 2018. Y como último dato curioso, me llamó la atención este jersey que ya se filtró por ahí de la selección surcoreana, que se dice que es en color como morado, y que si es acaso un guiño a BTS o a las ARMYs, que pues definitivamente son un fandom bastante amplio en México, como ya lo han demostrado los últimos hechos. Entonces dice que si es por eso, la respuesta es no tanto, o quizás sí, o no lo sabemos, pero que tiene que ver más con la flor nacional de Corea del Sur, que es de ese color, entonces que por eso la selección estará aportando este jersey y que se espera que justo en el partido México-Corea del Sur utilicen este jersey que conectaría entonces el fútbol, la historia de México y Corea en términos deportivos y el cariño que existe entre ambas naciones a partir de sus industrias creativas, especialmente del K-pop. Y pues bueno, eso sería todo.
podcast dirigido y producido por el Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía de la UNAM. Dirección académica, Alicia Girón. Dirección ejecutiva y técnica, José Luis Maya. Producción técnica, Gabriela Gallegos y Michelle Volantín. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura de este podcast.